Hace poco tiempo me sucedió una aterradora experiencia en la carretera, exactamente en la madrugada del 15 de abril del 2019. Mientras iba manejando mi camión de carga, en el que usualmente transporto madera, salí por la noche de la ciudad de Hidalgo del Parral, con destino a Guadalupe y Calvo, donde al día siguiente por la mañana iba a recibir un cargamento de madera. Iba con buen tiempo, todo iba transcurriendo como normalidad. Eran las 2 de la mañana cuando me estaba aproximando a la conocida Curva del Diablo. La carretera estaba muy solitaria. No había visto ningún coche en varios minutos. Aunque por las noches y el lugar supuse que era algo normal. Solo iba avanzando yo en aquel paisaje repleto de montañas y cerros. Me sorprende la manera en que a veces las cosas me acomodan para formar un ambiente tétrico, como si la propia naturaleza se predispone cuando algo aterrador va a suceder. Lo digo porque esa noche de luna llena, algo que en parte era conveniente, pues había cierta claridad. Pero por otro lado, esa misma luminosidad hacía que la maleza resaltara de forma aterradora. Hacía mucho frío, por lo mismo viajaba con las ventanillas cerradas. Recuerdo que cuando iba escuchando música, momentos antes de llegar a la Curva del Diablo, comencé a ver sombras en mi lado izquierdo. Estas parecían estar corriendo entre la vegetación a la misma velocidad que yo iba. Lo raro es que todo esto lo veía de reojo, pues cuando volteaba en esa dirección no veía nada fuera de lo común. Sé que dirán que probablemente lo imaginé o que quizás estaba alucinando por el cansancio. Pero nada de eso. No me sentía cansado. Y por si acaso se lo preguntan, no iba bajo los efectos de ninguna sustancia nociva. Respiré profundo porque estaba comenzando a perder la tranquilidad. Realmente me sentía observado. Cada tanto veía de rojo aquellas sombras yendo a la par de mi camión. Pero de nuevo, al voltear no era nada. Moví mi cuello para despejarme y tomar una mejor postura. Creí que estaba viendo cosas que no sean reales. Ya estaban llegando a la mencionada curva. Bajé el volumen de la música para concentrarme mejor y me aferré con más fuerza al volante, ya que en esa parte cualquier error y falta de paciencia o experiencia te puede causar un grave accidente. Al conducir por ese tramo, observé que se atravesó un enorme perro negro. Lo alcancé a ver con buena distancia. Encendí todas las luces para iluminar todo mi camino. Ese animal se puso justo en medio de mi carril. Era muy grande. No sabía si era un perro o un coyote. Soné las cornetas repetidamente para ahuyentarlo y que se quitara del camino, pero me llevé una terrible sorpresa. Cuando ese animal me volteaba a ver, noté que sus ojos eran muy rojos
como si fueran brasas ardientes. Después de verme, lanzó un terrible aullido que me provocó escalofríos. Fue muy horrible, y a pesar de tener las ventanillas completamente cerradas y la música dentro de la cabina, alcancé a oírlo muy fuerte. Ya que lo tenía más cerca, caí en cuenta de que no era un perro ni un coyote. Era demasiado grande, anormalmente grande, y tenía un aspecto horrible, demoníaco. Sabía que eso no era normal. En cualquier otra circunstancia, habría optado por guardarle cierto respeto y pasar de largo o quizá reducir la velocidad, a ver si se apartaba del camino. Pero por la postura que adoptó y por la forma en que se movía de un lado a otro, supe que intentaba hacer que perdiera el control y que me saliera del camino. Mi miedo era muy grande, pero algo tenía que hacer, así que me armé de valor y pensé en arrullarlo. La verdad, no me tenté el corazón, pues sabía perfectamente que no se trataba de un animal común. De lo contrario, hubiera intentado detenerme. A pesar de que continuó avanzando, aquella criatura no se quitaba de en medio. Aceleré un poco más, pero no quise tomar tanta velocidad por las próximas curvas. Centré el tráiler para golpearlo y no descontrolarme, pero a unos cuantos metros, ese monstruo pegó un enorme salto y se quitó del camino. Entré a la siguiente curva y seguí de frente. No me iba a detener para qué había pasado. Al salir de las curvas, miré por mi retrovisor izquierdo y con la luz de la luna y la poca que emite las luces traseras, vi algo que me horrorizó por completo, pues aquella demoníaca bestia estaba siguiéndome. Esos horribles ojos resaltaban como dos llamas provenientes del mismísimo infierno. Y lo que comenzó a darme aún más miedo y desesperación es aquel momento en que el perro corría más rápido que mi camión. Por las curvas peligrosas de la zona, yo no podía acelerar tanto, pues sería muy peligroso, por lo que esa criatura rápido me dio alcance. No sé cuál era su plan, pero me di cuenta que trataba de morder las ruedas. No creí que fuera capaz de reventarlas, pero estaba empeñado en hacerlo. Poco a poco me fue entrando más temor de que en verdad fuera a hacerlo. Después vino una parte en la que la carretera es un poco más recta y con cuidado comencé a zigzaguear para evitar que mordiera los neumáticos. Las manos me sudaban y me iba temblando. Iba tiemble y tiemble. Ya sabía perfectamente que me estaba enfrentando a un ser sobrenatural. Ninguna criatura normal podría moverse y correr y actuar de esa manera. Antes de llegar a la cuesta de Turruachi, la criatura ya iba a un lado de mí y trató de atacar mi rueda delantera, la que queda de mi lado, por lo que le aventé todo el camión para atropellarlo. Se hizo a un lado y esquivó la cabina, pero no pudo hacerlo, y no pudo hacer lo mismo con las ruedas traseras de la caja,
ya que éstas lo alcanzaron a agarrar y pude sentir cómo los ejes se levantaron al pasarle por encima. Bajé la velocidad porque me confié, pero me llevé un horrible susto, pues al mirar por el retrovisor vi que aquella bestia seguía con vida y estaba más furiosa que nunca y venía detrás de mí. Iba manejando a la mayor velocidad que el camión me lo permitía, pero esa cosa parecía no cansarse, ya que seguía tratando de atacar mis ruedas. Como vi que no podía hacerle ningún daño, comencé a rezar. Recordaba a mis hijos y a mi esposa, pues no sabía si saldría vivo de esta. Lo peor es que si aquel animal dañaba los neumáticos, perdería el control y terminaría por comprometer mi vida. Más adelante, comencé a ver las luces de algunas casas de la comunidad de Toruachi y me di cuenta que el animal se había quedado atrás y se perdió en la vegetación. Yo continué de frente y avancé hasta llegar a Guadalupe y Calvo. Me detuve en la gasolinera de Reyes. Al revisar el camión, me di cuenta que las llantas tenían marcas de arañazos y otras marcas más profundas, al parecer de los colmillos de la bestia. De hecho, logró ponchar una de las llantas traseras. La verdad, nunca entenderé lo que aquella criatura quería hacer conmigo. Prefiero nunca averiguarlo. Les voy a contar la siguiente historia. Se llama El maniquí poseído. En un pequeño pueblo donde se exhibían diversos objetos de épocas pasadas. Entre todos los objetos había un maniquí particularmente inquietante. Su mirada era penetrante y su sonrisa retorcida, lo que hacía que los visitantes se sintieran incómodos al pasar por su lado. Aunque el maniquí tenía una belleza artística, siempre parecía emanar una extraña aura que ponía los pelos de punta. El maniquí fue adquirido por el dueño de la tienda en un remate de objetos antiguos. Y desde el primer día que llegó a la tienda, cosas extrañas comenzaron a suceder. Los empleados notaban que el maniquí parecía cambiar de posición de manera sutil durante la noche, como si cobraba vida mientras todos dormían. También decían que a veces escuchaban susurros provenientes de su dirección, pero cuando se acercaban al sonido, se cesaba. Con el tiempo los empleados empezaron a tener pesadillas recurrentes en las que el maniquí los perseguía por la tienda. Algunos aseguraron haber visto su figura moviéndose rápidamente en las sombras, pero al mirar directamente, el maniquí siempre estaba en su lugar habitual. Un día, una joven curiosa visitó la tienda y quedó cautivada por la belleza del maniquí. A pesar de las advertencias de los empleados, compró el maniquí y lo llevó a su casa. Al principio todo parecía normal, pero pronto comenzaron a ocurrir eventos extraños. La joven escuchaba ruidos durante la noche y sentía que alguien la observaba, pero al revisar no encontraban nada.
fuera de lo común. Con el tiempo, los sucesos se intensificaron. El maniquí parecía moverse por la casa, apareciéndose en los lugares donde ella no lo había dejado. Incluso llegó a encontrarlo en su habitación mirándola fijamente mientras dormía. Aterrada, la joven intentó deshacerse del maniquí, pero cada vez que lo intentaba y lo sacaba de su casa, este volvía misteriosamente. La situación se volvió insostenible para la joven, quien decidió investigar la historia del maniquí. Descubrió que había pertenecido a una antigua vidente que había sido acusada de brujería, condenada a la hoguera. Se decía que su espíritu había sido atrapado en el maniquí antes de morir y desde entonces buscaba venganza. Aterrorizada por lo que había desenterrado la joven, buscó la ayuda de un sacerdote local para realizar un exorcismo. Sin embargo, el espíritu de la vidente era poderoso y se resistió tenazmente al ritual. Durante el exorcismo, el maniquí parecía cobrar vida y lanzó objetos por toda la habitación, haciendo que la joven y el sacerdote huyeran aterrados. Finalmente, el sacerdote encontró un antiguo libro de hechizos para atrapar espíritus malignos. Siguiendo las instrucciones del libro, realizó un complicado ritual para sellar el espíritu de la vidente en el maniquí una vez más. Esta vez el espíritu fue derrotado y el maniquí quedó inmóvil y en silencio. Desde entonces el maniquí poseído ha sido mantenido bajo estricta custodia en la iglesia local, lejos de la vista del público y protegido con poderosas barreras místicas. La joven aprendió una valiosa lección sobre la curiosidad y la importancia de respetar objetos con un pasado oscuro y misterioso. Hasta el día de hoy, la leyenda del maniquí poseído perdura en el pueblo y los más valientes visitantes de la antigua tienda de antigüedades afirman sentir una extraña presencia mientras se paran frente a la vitrina que contiene al maniquí, recordándoles que a veces es mejor dejar en paz lo que está mejor olvidado. Ok, vamos con la siguiente y última historia. Se llama La anciana del camino. Esta me la mandó un seguidor que lo vivió. Espero que les guste. Él le pasó en donde vivía antes y pues él me cuenta que iba manejando por la carretera. Se llama pues la anciana del camino. Ok. Dice, Mariano se sorprendió un poco cuando las luces de su vehículo iluminaron a una anciana que recorría a pie el camino. Ok. Dice, se notaba que era una anciana por la figura y por el andar. Caminaba sumamente lento, medio encorvada. Se hizo a un lado del camino
y defendiendo sus ojos de la luz del vehículo con una mano temblorosa, extendió el otro brazo claramente pidiendo una ayuda. Mariano iba manejando por esa carretera y vio a la anciana. Y pues aquel punto estaba a muchos kilómetros de la casa más cercana. Donde él iba en su auto estaba completamente oscuro. Solamente había matorrales y cerros a un lado. Entonces él se preguntaba, cuando vio a la anciana de lejos, ¿cómo había llegado aquella anciana hasta allí? Si no había completamente nada. O sea, caminando no podía ser si alguien la había arrimado en algún coche, porque la había dejado ahí, en medio de la nada, y a esas horas de la noche. Pero al pensar en seguir de largo, en dejar una anciana en aquella soledad, solo por desconfianza, se sintió algo avergonzado. Y ya la había pasado, pero frenó. Y retrocedió un poco. Se estiró para abrir la puerta y le invitó a subir. E inventó una excusa poco creíble para justificar que no se había detenido frente a ella. Diciendo: «Buenas noches, señora, suba. Iba distraído y la noté media tarde». «Buenas noches, joven. Le agradezco que parara», dijo la anciana con una voz que sonó bastante extraña. Pero Mariano se lo atribuyó a su avanzada edad, algo que era evidente. Subió con una aparente dificultad, pero al cerrar la puerta dio un portazo fuerte, enérgico, y al darse cuenta que fue excesivo, se excusó la anciana. «Creí que había que golpearla fuerte como a los autos de antes». «Bueno, nunca está de más, es peor que quede mal cerrada», comentó Mariano. Y observó a la anciana de reojo. ¿De dónde había sacado tanta fuerza aquella vieja?, él se preguntaba. Después de un rato de marcha le preguntó: «¿A dónde va, señora?». Y le contesta la señora: «A donde quiero». «Dígame usted, siempre levanta extraños en los caminos. Puede ser peligroso». «Claro que es peligroso, normalmente no lo hago, pero como usted es una persona de avanzada edad, ¿cree que no soy peligrosa por ser una vieja?». La vieja hizo la pregunta con un tono desafiante. «No quise ofenderla, señora. Quise decir que no parece ser un asaltante o algo así». «¿Y qué parezco? ¿Me parezco a una bruja?». «Ja, ja, ja. Pues lo soy». Al decir eso, la apariencia de la vieja se hizo realmente horrible. Sus rasgos se acentuaron. Ahora su nariz caía larga y flácida. Su boca se abría desmenuzadamente al alcanzar la carcajada y su piel estaba más arrugada y caía en pliegues que se balanceaban bajo su mentón. Mariano se aterró, pero pensó rápido y aceleró, frenando después bruscamente. Al no tener puesto el cinturón, la bruja salió disparada por el parabrisas. Después Mariano la vio ponerse de pie de un salto para seguidamente correr hacia el vehículo como una exhalación mientras lanzaba un grito horrendo de furia. Entonces nuevamente Mariano reaccionó rápido y esta vez acelerando evadió a la bruja y la dejó atrás. De esa manera se libró de semejante criatura y lo que le hubiera podido hacer,
Poco después, durante esa misma noche, una pareja que venía en camioneta se detuvo al ver a una anciana que transitaba a pie en el camino y ya no apareció jamás. Bueno, espero que les hayan gustado las historias de terror. Si te gustó alguna, comparte cuál fue la que te gustó y no olvides dejar tu comentario. Muchas gracias por escucharme. Y si ustedes tienen alguna historia en especial, pues háganmela llegar aquí en un comentario o por inbox. Muchas gracias. Buenas noches.